Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con nuestra siguiente charla. So, thanks for coming. Our next speaker is Juan Omar Gomez, and the second day of the workshop, Tensor Triangular Geometric in Context, Part 2. Thank you so much. Thanks again for the introduction. I will continue with this part of tensor triangular geometry in context. But first, let me recall what we did last time. And we defined a triangulate category as a triple consisting in an additive category C. So recall that an additive category is a category which has finite products, finite coproducts, they agree. And our home sets have the structure of an abelian group such that the composition is a bilinear group. So for instance, think on the category of abelian groups or the category of left R modules for a ring R. And the second part that we ask for this triple is the suspension functor, which is an autoequivalence, and sigma is an additive functor. Yeah, I will wait a second. That's fine. Sorry. Yeah. No? Just 1 second. And also, we ask for a class of triangles that we call distinguished triangles. And just to recall, the definition of a triangle is something that looks like this, where all our maps are in the category C. So this triple is attached to certain axioms that I will not recall, but I will recall some of the examples that we saw last time. And the first one is the homotopy category of left R modules. And now this time I'm using KR as short of the homotopy category of left R modules for my ring R. So we did it a bit more general last time. We allowed this to be any abelian category. But today, let's focus on rings. So the second example, well, actually, it was the last example that we saw last time, was the derived category of left R modules for a ring R. And we define this category as the Verdier localization of the homotopy category of R modules by the acyclic complexes. So in particular, as I try to explain at the end, is we obtain the derived category out of the homotopy category by inverting formally quasi-isomorphisms. So maps that induce the same, that induce an isomorphism in cohomology. And the last example was the stable category of KG modules for G, a finite group, and K, a field of positive characteristic. And yeah, we assume that the characteristic of K divides the order of the group. Maybe let me explain why, and also maybe a short reminder of what's the stable category, since it will come later. So we consider the additive quotient of the category of KG module, finally generated K modules, by the projective KG modules. Yeah. So in particular, we keep the same objects here, but we say that we identify maps by saying that F is equivalent to G if and only if their difference factors by a projective module. So one of the consequences of this definition is that we can identify projectives with a trivial object.
So if P is projective, then P is trivial in the stable category. So I took this small detour just to justify why we ask the characteristic of K to divide the order of the group. Otherwise, there is a famous theorem by Maschke that says that if the characteristic of the field does not divide the order of G, then the group algebra is semi-simple. And as we saw in last talk, then it means that any module is projective, so we obtain something trivial. Yeah? So that's something that we want to avoid. Yeah. I also will recall the definition of a triangulated subcategory first. So a triangulated subcategory, let me call it I, right? So it's a full subcategory, my category C, such that first is close under isomorphisms. So the second condition is close under suspensions. And the third one is that it's close under cones. So recall that the cone is the third object in an exact triangle. So this gives us that I is a triangulated subcategory of C. Good. I defined this slightly different last time, but this is equivalent. And I wanted to spell this out because it will make a bit clearer what it follows. And let me recall what it means for a triangulated subcategory to be thick means, and is that it's close under retracts. Meaning that if we have an object that can be decomposed as a direct sum of two other objects, and this object is in our category I, then each of the factors has to be there. Okay. Okay. Good. So now the point is, if we have a collection of thick subcategories of C, one can check that the intersection of this collection remains a thick subcategory of C. And that's why I spell out these three properties that are needed to verify that something is a thick subcategory. So of course, its intersection will be closed on the isos. It's closed on the suspensions. It's clear. And well, of course, it's closed on their cones. So with the description of a triangulated subcategory, well, it's clear. So this allows us to define the thick subcategory generated by a collection of objects. So if we take X to be any collection of objects in our category, we define the thick subcategory generated by this collection as the smallest thick subcategory of C containing my collection of objects. So just take all the intersection of all categories containing this X. And also there is a recipe that you can take to construct this thick subcategory. I will not write it down, but you basically take just direct sums of your objects in X, right? So this is like your base, and then take cones between this kind of objects. And now you're going like a step further, and now do the same. Like I take objects that you already construct as cones, and now take cones between the objects that you already had and the new objects that you produce, and then you obtain new objects and keep doing that, and you will obtain a description of the thick subcategory generated by your collection of objects. And well, this small detour was to justify what follows, and it's because I guess already came out yesterday that, well, if you want to study a ring, you have like a different choices. One of those is like a studying localizations of the ring. So just by this, you hope to get some information out of the ring, or to the category of modules of this ring.
So here is not that different. We said yesterday that studying exact localizations of a category is just the same as studying thick subcategories of the category. So I think it's a bit easier to deal with thick subcategories. So let me say what follows. Okay. From now on, I will assume that C, my triangulated category, is essentially small. What it means is that there is only a set of isoclasses of objects. Okay. Or in other words, that exists that small category, which is equivalent to my category C. So now I will define this thick of C as the set of all thick subcategories of C. Yeah. And the point of asking C to be essentially small is to guarantee that this is a set. And now, if we order this by the inclusion, we get a poset. Oh. Nice. So what else? It turns out that this is actually a lattice where the mids are given by the intersection, right? Which makes sense because, as we saw, intersecting thick subcategories give us back a thick subcategory, and now the joint will be use the thick subcategory generated by the union of these thick subcategories. But, well, there is a problem here. This lattice is not really well behaved. In general, of course. There are cases where it is, but in general, it's not really well behaved. So, for instance, what can go wrong? Well, many things, actually. One of those is like these lattices don't have to be distributed. I will not go into that examples where you can see the bad behavior, but I will just suggest to look at the following paper by Gratz and Stevenson, which is called Approximating Triangulated Katz spaces. So there you will find a bunch of examples where show you the bad behavior of this lattice. So just quoting Balmer, just because I really like this quote is, well, the length of triangulated categories is too arid. So one needs to irrigate this. And a way to do this is with a tensor product. So the tensor product that we will introduce in the following slides is actually a way to improve or at least to make a bit easier to see certain localizations of our category. So this definition is a bit overwhelming. I don't think if that will be like a really useful. But anyways, I will give at least a partial definition of a symmetric monoidal category. But I'll give you examples. And I'm sure that you're familiar with those examples. So let me just say what symmetric monoidal category is. And it's a category together with a functor, right? That goes from the Cartesian product of C with itself to C, called tensor product. That's why I was saying tensor before. It also comes with a distinguished element, right? Denoted by 1, and it's called the monoidal unit. And comes also equipped with a bunch of natural isomorphisms. Yeah? So the first one somehow allows to go from tensoring first x and y, and then tensoring with z, and comparing it with x tensor with the tensor of y and z. This is called the associator. And the whole point of this is that we're asking this to be an isomorphism, a natural isomorphism. It doesn't have to be an equality, which makes things a bit more flexible. Other two natural transformations. The first one is basically a natural transformation between tensoring, like the functor 1 tensor blank with the identity, and the other one is blank tensor 1 with identity. One is called the left and the other one right unitor, respectively. And this basically tells us that our multiplication would be, or tensor, or well,
the unit will behave as a unit actually, right? Except for certain coherence. And the last property, or well, sorry, the last natural isomorphism that we asked to exist for is this one that is called the swap map. So basically, we can interchange X tensor Y with Y tensor Y, X in a coherent way. So as I say, I will not draw all the diagrams that one needs to draw for justify how these natural isomorphisms behave. But the whole point, as I said before, is that we should think on these natural isomorphisms as something that witnesses the commutativity, associativity, and the unity of the tensor product. Okay, so it doesn't have to be, as I say, right? Like if you want to tensor 4 elements, the problem is that you don't have equalities, and you have many ways to connect this the tensor product of 4 elements, right? I mean, using these associators and so on, and you want the things to be the same of certain commutative diagrams. So in practice, we of course forget about all of this and use, I mean, it's somehow in an automatic way do the thing. So, well, let me instead give you an example where this holds. So if we take K to be a field, or if you want a commutative ring, then the category of finite dimensional vector spaces is a symmetric monoidal category with this monoidal structure just given by the usual tensor product of fields. Yeah. In this case, the monoidal unit is just the K considered as a vector space over itself. I mean, just recall that the tensor product is, you can construct it if you want as a universal object from which you can map out bilinear maps, or you can also maybe say, oh, well, it's a module that is expanded by the symbols, and there are certain relations that tell you that, well, you can reflect this bilinearity of maps. So now let me just tell you what happens for this case. And if we have, well, just let me denote by M, N, and L arbitrary K vector spaces. And we know that if we tensor K with M, we will obtain back M. But also if we tensor M with K, we'll obtain the same answer. And that's, my point is like the natural isomorphisms are there, right? But in practice, we forget about them just because we know how to use them. And that's what you should keep in mind, right? Like even though we don't specify these isomorphisms, you should be aware that the maps should be there anyways. And well, if you want to know what's this isomorphism, the first one, you multiply, and the second one as well. It's kind of easy. The second one, yeah, in this case, well, associativity makes sense, right? You basically just take your symbol, let's say small m tensor n tensor L, and send it to the same thing, and you can check that that's a kind of associativity. And you can swap the tensor product of 2 K vector spaces and obtain something isomorphic. And well, actually, this will be your main example. Yeah, so everything that we will construct from now on will be somehow related to this example. Yeah. So let me continue. Now this is like the main player of today is the definition of a tensor triangulated category. So for us will be a triple, right? Where K is a triangulated category. So I guess you already noticed that even though a triangulated category comes with extra structure, I'll just only write K, right? But the extra structure is there. So we have a triangulated category K with a symmetric monoidal structure, right? Like this, the tensor and the monoidal unit. And we ask these 2 structures to interact nicely between each other. What it means is that we ask for the functor obtained by tensoring with X also. And well, on the left and on the right are exact functors. Yeah, in other words, they commute
with the suspension, and they sent exact triangles to exact triangles. And part of this information is like we will assume that all these comes also equipped with a natural isomorphisms like this, from the suspension of X tensor Y to the suspension of the tensor product of X and Y, and well, the other one. And we assume that these two natural isomorphisms are compatible in certain way. Let me spell this out just to be in the same page. So we have, we have one way to go in this direction. Like this will be the suspension of this tensor product. And now this will go to the double suspension of X, Y, and something similar this side, sigma of Y. And we ask this diagram to be commutative up to a sign. So this will be commutative up to a sign. Good. Now let me give you some examples of this. We are, of course, I gave you examples last time, not arbitrary, but all of those are actually or have a structure of a TT category. So let me just start with I will say one of the most relevant ones for today. And if we take a commutative ring R, or well, if you want, just take off a field, we can consider the triangulated subcategory denoted as KB approach of R. Let me explain what it means of or bounded homotopy category of R modules. And we consider the objects use complexes of finally generated projective R modules with bounded cohomology. Or if you want, I mean, if you're talking about vector spaces, then well, you know, everything is projective there. Well, everything is free actually. So it's just complexes of finally generated K vector spaces. Yeah. And well, I'm restricting to this scenario because I also will impose some smallness conditions later, but you can verify that this category is essentially small. This is not that hard. So now the tensor product of R modules that we mentioned in the last slide, oh no, two slides before, this tensor product extends to a tensor product of chain complexes. And this time, the monoidal unit will be the chain complex where it's trivial everywhere except in degree 0, and in degree 0 is R itself. Yeah, and just let me tell you how this tensor product looks like. For two complexes, recall that for us, well, a chain complex have homological degree, something like this, the n plus 1, so on. And if we have another chain complex Y, what's the meaning of the tensor product of X with Y? Well, since this will be, again, a chain complex, let me tell you what's the element in degree n, and this will be just the sum from all the indexes I and j, which their sum is n, right? And here we take this element I tensor yj. And now I have to tell you what's the differential. So the differential, it's a bit harder to explain, but let me just tell you. So we can also use the notation, right? Like recall that this guy, this tensor product as a R module is expanded by these symbols. So the only thing I have to do is
what I have to tell you is how this differential behaves on these symbols. So now the differential, of course, of something that lives in degree n, right? So it will be an element x in degree I. So this guy is degree I, right? Tensor with y is in degree j. And this will be the differential of x applied to x times y plus a symbol here that is minus 1 to the degree of x, which is I, of x times the degree of y. So this defines a tensor product in a category of chain complexes. And now the claim is that this tensor product descends to a tensor product in the category that I define as KB proch of R. And I guess, well, I don't know, you can believe me or not, you can try to verify this by yourself. It's like the tensor product of two projectives is projective. And having this in mind, using that the description of the chain complexes is this, of the tensor product, sorry, of two chain complexes. So basically, you are saying, well, if I have a chain complex, which, you know, in each degree, I have a projective or module, right? Then this tensor product is projective. And if I'm taking direct sums of projective modules, well, I obtain a projective module. So yeah, it descends to a tensor product here. And just let me say something. This is just quick remark, and is that this category is equivalent to the derived category of perfect complexes. So if someone has already heard of this derived category of perfect complexes, which plays a really nice role in commutative algebra and in other areas, these two categories are equivalent. And actually, the equivalence is as a TT categories. I will explain what it means later. But the point is, we can equip this derived category of perfect complexes with, again, with the structure of a TT category. But in this case, I have to derive the tensor product. The tensor product is the same as before, but we have to take the derived tensor product. Since I didn't define derived functors, I will just leave this as a black box. But for the people that know, well, there's an equivalence. So now let me go to another example. And in this case will be the stable module category. And again, we will use the symmetric monoidal structure in the category of vector spaces. Good. Well, any questions? Well, where's this? So now, I can, as I say, I can consider, or I can promote the tensor product of vector spaces to a tensor product of KG modules. And the way to do this is to consider the actual tensor product of vector spaces with an action of G for my finite group, which is called the diagonal action of G. And let me just spell out what it means. So M times tensor N, sorry. So this is a KG module, right? Which means that it's a K vector space with an action of G. This is, again, the same. So what's the action in this guy? So I will define the action, again, on the symbol X tensor Y. And by definition, this is the action that I already have in M, tensor with the action that I already have in Y. And one can check that with this action, this is a KG module again. So nice. This induces a symmetric monoidal structure in the category of KG modules. And in this case, the monoidal unit is K, where I equipped K with a trivial G action. Yeah? Which means that for any element of K, oh, this is actually bad. Let me say alpha in my field. This is just alpha for all G. Nice. And now I claim that this
monoidal structure descend to the stable module category. So what we have to do is to check that, well, if I have a projective KG module and a module, an arbitrary KG module M, then their tensor product is again projective. So this might not be convincing, I guess, at some point, right? It's like I'm tensoring a projective with something that is not projective, and I get back something projective. Sounds fishy. But the point is, the tensor product, again, is over K. And that's what makes the difference. So yeah, in fact, this symmetric monoidal structure descends to a monoidal structure. And now recall that we are asking for certain compatibility. In the previous example, I guess the compatibility was a bit pointless somehow to stress, because how the exact triangles are given in this case. But recall that in this case, where exact triangles are induced from short exact sequences, like a good, honest short exact sequences. So we need to verify that if we tensor a module, right, M, with a short exact sequence, we obtain a short exact sequence back. But again, the tensor product is over K. Over K, everything is free. Oh, good. Well, now, as I say right before, I say, well, we want to study exact localizations, obtain information back for triangulated category. Now we have more structure. So we would like that our localization also have more structure. Preserve the monoidal structure. So for this, oh, yeah, from now on, as I say, right, like I need to impose certain smallness conditions on our categories. So for the rest of the talk, I assume that K will be an essentially small category. And the first definition is that for a thick subcategory I, okay, we call it a thick tensor ideal, or a TT ideal for short, if it is stable under the tensor product, which means that if I have an element A, which is in I, tensor with something arbitrary in my category K, what I get back is something in I. So that's the meaning of this property. And another property is that I call a thick subcategory radical if it is a TT ideal, but also satisfies this condition. So if I have X tensor X in I, then X has to be in I. This should remind you the definition of a radical ideal in commutative algebra. So this is an exercise. I guess it's an interesting one. So if we assume that the thick subcategory generated by the monoidal unit is the whole category, then any thick subcategory is automatically a TT ideal, which means that it's closed or is stable under the tensor product. So try it. An example where this happens is our category of or bounded homotopy category of projective R modules. But now we have this extra structure which will allow us to talk about a bit nicer lattices. And for this, again, let me define this thick tensor of K as a set of all TT ideals of K. And again, this is a set by my condition on K. And I will denote by rad tensor the set of all radical TT ideals in K. Yeah. I can order these two collections or these two sets by inclusion, and I obtain a poset. But it turns out they have a bit, well, just as before, they are better behaved, so they are actually lattices, just as we discussed for thick. Why? So if we want to verify this, then we have to verify that the intersection of any TT ideal is a TT ideal again. The only property that we need to check is that it's stable under the tensor product. But again, it's a property that you check pointwise and it's clear. It's radical, again, you can just check that the intersection of radical ideals is radical again. So yeah, in fact, you can check that these two sets with this order given by inclusion are actually lattices. But in fact, the second lattice is much better. It's a coherent frame. I think Sebastian gave the definition of a coherent frame. And we will spell out how to prove this.
And for this, well, just give me 1 sec. For this, let me introduce an equivalence relation in my category K as follows. First, let me introduce some notation, and I will denote by these brackets of X, smallest radical containing X, where X is an element of K. And again, it's use the intersections of all radicals that contains X. So now we declare X to be equivalent to Y if and only if they generate the same radical ideal. Nice. So with this in mind, we take the quotient of our category via this relation, and we obtain a set. Nice. We can order this set, again, by the order induced by inclusion. So meaning that X, or well, the class of X will be less than the class of Y, or if and only if the radical of X is contained in the radical of Y. Nice. So now with this, we can prove that this is actually a bounded lattice. So just as before, right? Like the mid of two radicals will be the radical generated by the union, but in this case, since these two are just given by an element, each one, then we can take the direct sum, and this works as the mid, as the joint, I'm sorry. And for the mid, we need to, well, we already knew that somehow this mid should be given by the intersection, so we actually need to verify that the intersection of these two radicals corresponds to the radical generated by the tensor product. And let me try to justify this. So the whole point is that we want to prove, again, right, that the radical of X intersection with the radical of Y corresponds to the radical of X tensor Y. So this is a claim. And how we prove this, right? Well, I guess a contention should be clear. Why? Because those radicals are stable under the tensor. So X, Y is in X, right? But also X is in, sorry. This is true because, well, again, as I say, this is stable under the tensor, so I'm tensoring X with Y, so it has to be in the radical. And the same applies when it's a symmetric argument, so this is here. So indeed, this inclusion holds. But now what happened with the other one, right? And that's why this is interesting, why we are asking this to be a radical, right? So we can ask for an element, I'm sorry. So let's see, be an element here, right, in X cap Y. So let's prove that this guy is here, yeah? But again, just by using that this is stable under the tensor, I have that this is containing X times the radical of Z. But again, right, Z by definition was here. So this will be contained in X like this, I'm sorry, Y. And we use the radical condition
to get that set is here. So yeah, we have lattice where the MIT is given by a radical of X tensor Y. Now, with these conditions, we can prove, or we are already in conditions to prove that this is actually a distributive lattice. Maybe I can do it here. But this is almost trivial now. Why? Because if you want to prove, right, that this happens, you know that this is, well, the radical of X made Y plus Z, and this is just the radical of X tensor with this sum. But now, use that by our assumption, tensoring with something is an additive functor. It's an exact functor, in particular additive. So this distributes over. So this is plus X times Z. So yeah, indeed, it's actually a bounded distributive lattice. And now, it means that the lattice of ideals of this bounded distributive lattice is coherent, but the point is that we can identify now this lattice of ideals of LK as the lattice of radicals of K. So with this, we obtain that this lattice of radicals is actually a coherent frame. Nice. But now what about the points of this coherent? And I guess this is a bit, I don't know. I will not say that harder, but at least it's a bit more entertaining. So let me define a prime ideal in my category, okay? I guess you can guess the definition of a prime ideal now, which means that if you have a TT ideal, which is proper, and if you have a tensor product inside of P, then one of the factors must be in P. Yeah, it's exactly as we define it in commutative algebra. And we define this spectrum, well, this set first, right? So the spec of K as the set of all prime ideals. Okay. And we can give a topology on this set by defining the support of an object. So the support of an object is just a collection of all primes in K such that X is not in P. I mean, if you are aware of the theory of support for commutative rings, you should notice that this is something kind of different, right? You ask for the support of an element in a ring to be contained in the prime. But here we ask something different. Why? Because if in a ring you localize, right, and you are not in the prime, then you don't see what's happening. It's kind of the analogous here, right? If your element is in P, when you go to the localization, you kill the object. Sorry, I have a question. If this definition is related with is this definition of prime is related with this other condition that if you have degenerated by the tensor product of X and Y, you have said that the intersection of these two generated. Yep. So is there a equivalent condition, prime, this definition with this one? I mean, because you are using the elements that you are using to generate, right? I mean, I guess you can take in this, let's say in this side of the story, you can define what's a prime ideal, right? Yeah. I guess that's what. Yeah. No, I mean because the definition says that tensor product of X and Y is in P. I mean, this is equivalent to say that the generated by the tensor product of these ones is contained in P, right?
and this is equivalent to the fact that the, the intersection I see. Yes, is yes. contained in P. So this means that one of the Yeah, no, okay, I understand now. Yeah. thank you so much. It's the same. Sorry. Yeah, because I was about to say, I was trying to answer like you can define like a prime ideals in using the lattice theoretic side. And Because in that case, because you are using the intersection that is the yes, the mid. The mid. the mid, it's like in not prime, but only irreducible. Yeah. Yeah. Okay, so now these sets, support of elements will define a basis of closed subsets for a topology on spec of K. So now from now on, if we consider this space with this topology given by the support of objects, we obtain a space which is known as the Balmer spectrum of K. But now what's the relation between the spec of K and the lattice of radicals? And I guess that's what I want to say today. And for this, I need to define what support datum is. Right? A support datum on a category K will be a pair consisting of a topological space and a map from the objects of K to the closed subsets of X, satisfying the following properties. So the first property is that sigma of X of the zero object will be empty, and well, the support of one will be everything. The second one is like if we ask for the support of a Rexon of two objects, it has to agree with the union of the support of each one. The second one is that the support has to be stable under the suspension function. And now, if we have a distinguished triangle in C, then the support of A must be contained in the union of the support of the other elements in the exact triangle. And the last property, actually this property is known as the tensor property. It's like if we have the support of a tensor product, then it has to be the intersection, the supports of the factors. The point is that this Balmer spectrum with the support that I defined before is actually a support datum for the category K. Well, this is an exercise, but it's relatively easy. And well, I guess I will stop here, but the next time I will tell you how to use this support to compare Balmer spectrum with the lattice of radical ideas in K. Well, I guess the spoiler is like that will be the points, right? Okay. So that's it. So thank you so much. Comments, questions, preguntas, comentarios? No? Well, thank you so much. We have a coffee break. Regresamos 4:30.
Well, thank you so much for coming. Our next talk is a new separation action for frames. Our speaker is Iván Fernando Vilchis Montalvo from UAP, Mexico, and his talk will be in Spanish. So thank you so much, Fernando. Gracias. Eh, Muchas gracias a los organizadores, son increíbles para esto, se siente muy bien. Hacen que parezca que vale lo que hace uno. Se siente uno, pues importante no es la palabra, pero valioso, valioso. Síganlo haciendo todo el tiempo. Antes quisiera hablarles un poquito del mito de Guillermo Tell. No sé si lo conocen, que es un arquero aparentemente muy diestro y por alguna razón le piden que muestre su destreza apuntando, o sea, un tirano, apuntando a una manzana, pero la manzana está colocada sobre un niño y ese niño es su hijo. Afortunadamente se resuelve bien el mito y Guillermo Tell dispara y le da la manzana. Ese mito se traslada muy bien a la posición que tiene el conferenciante, en el que se supone que el conferenciante domina, tiene cierta destreza, en el que la manzana es el tema y que si sale mal, el niño es el público y que si tú diriges tu flecha hacia el público, es malo. Ahora, es muy difícil, la posición del conferenciante también es rara, es como el Guillermo Tell, porque se siente obligado, digamos, uno se siente siempre obligado a hablar, ¿no? Al menos en mi caso no es natural aceptar una ponencia. No quieres hacerlo, en realidad, pero pues tienes que hacerlo, sobre todo si te invitan amigos. Y también, si te invitan amigos y colegas que conoces de mucho tiempo, estás muy tentado a apuntar al niño y no a la manzana, que es el tema, precisamente porque son tus amigos. Voy a tratar de apuntarle a manzana esta vez. Ah, ya sé. Gracias. Empiezo con esta cita de Shakespeare. Time is out of joint. Es escena 1, acto 5, y lo dice Hamlet. Lo dice después de que su padre se le aparece como fantasma y le dice quién lo mató. Y entonces él dice, time is out of joint. Ahora, esta frase de Shakespeare tiene muchísimas implicaciones, sobre todo en filosofía. Se han escrito libros sobre esa línea, pero a mí la que más me gusta es esa noción de que el tiempo no tiene casa. Como lo digo porque aquí es la casa del tiempo. El tiempo no tiene casa, se ha dislocado, se ha salido de sus goznes, se salió, se desquició. Y lo más bonito es que esa interpretación filosófica viene a cuento cuando uno piensa que el tiempo tiene un eje y el tiempo tú, yo, lo controlas, lo representas. Pero ocurre que aparece el deseo y de repente acontece el deseo en ti y a partir de eso que acontece puede ser
una pasión, puede ser un amor, pero ocurre algo en ti que tú no tuviste nada que ver y a partir de ahí el tiempo se divide en dos. Porque a partir de eso que te ocurre, puede ser una tragedia. El tiempo se hace en dos, se sale, time is out of joint, y ahora tu vida ya no es la misma, ya no ha pesado igual, se desquició. Creo que la digo porque siento que al final de la plática voy a decir, topology is out of joint. Se desquició. No tiene eje, ya no se sabe qué es, pero es bueno, es algo bueno. Conocía el artículo de Misha Gavrilovich, donde dice esa cita textual, en donde dice, nociones elementales de la topología abstracta pueden ser definidas aplicando una propiedad de levantamiento y morfismos muy simples y espacios finitos. Entonces, las palabras clave son espacios finitos y morfismos simples. No le hago tanto caso a la lifting property. Eh, nosotros en Puebla creemos que lo que dice Gavrilovich se sostiene también para marcos finitos y morfismos muy simples. Puedes describir muchas propiedades de ellos. Más aún, creemos que nociones de topología pueden ser definidas por marcos finitos y morfismos fáciles, simples. Por ejemplo, este teorema que se nos ocurrió. Un espacio X es conexo si solo si cada que te salgas del rombo omega de X, cada que te salgas del rombo omega de X, uno de los dos A o B te da el espacio X. Entonces es un morfismo muy simple y es un marco finito. En este artículo, que el poder irracional de la propiedad de levantamiento en matemáticas elementales, el 2017, Gavrilovich dice y caracteriza espacios usando, nociones de topología clásica, usando espacios finitos. En particular, caracteriza espacios T1, como sigue. Dice Gavrilovich, más o menos su notación de Gavrilovich es espantosa y es difícil de seguir y es muy descuidado para escribir en general. Pero traducido, más o menos dice eso, ¿no? Que X es T1. Si cada que salga una flecha de Sierpinski a X, esta, y este es el terminal, se puede levantar, es porque X es T1. Entonces nosotros le aplicamos el funtor, este contravariante, a esta ecuación y nos da este. Omega de X a 3, donde 3 es el marco de abiertos del Sierpinski. Omega de X de el terminal, que es 2, y se voltean así las flechitas. En conclusión, si X es T1, omega de X a 3, esta flecha no puede ser su proyectiva. Porque si esta fuera su proyectiva, esta sería su proyectiva. Y pues, no se puede.
Entonces, esa definición nos inspiró para definir un marco. Sí. Para definir un marco TG, G por Gavrilovich, en honor a Gavrilovich, que dice, un marco es TG si no existe un marco, digo, un morfismo subproyectivo de él al 3. Así, sencillo, ¿no? Ahora, hay una definición clásica de marco de ser T1 que dice que todo punto, todo cuño irreducible, es máximo en el marco. Nuestro primer acercamiento fue demostrar que los T1 implican TG y luego vimos que existe un marco que es TG, pero no es T1. Pero para eso tuvimos que encontrar un teorema que nos relacionara morfismos proyectivos de omega de x al 3 o del marco al 3 con puntos. Que es el siguiente. Tienes un marco, ahí existe un morfismo proyectivo de f al 3, sí, solo sí, hay dos puntos, uno distinto del otro, encadenados, y uno puede ser cero. Eh, este, a ver. Ajá, corolario, si tienes un marco, f es TG, sí, solo sí, todo punto es máximo, pero en los puntos, no en el marco, en un subconjunto más chico, ¿no? Ahí está la prueba. Si te tomas dos puntos y uno más chico que el otro, por la proposición, existe un morfismo subproyectivo y eso no puede ser porque f es TG. Y es un sí solo sí, ¿no? Ahora, es claro que T1 implica TG, pero no, hay TGs que no son T1 y ese es, consideran, como dice Picos, un marco exótico, o sea, una álgebra booleana sin átomos. Le añades un nuevo cero hasta abajo y le defines este orden. Y entonces es como agregarle un único punto y es el cero, el nuevo cero. Entonces este marco es TG, pero no es T1. Ahora, ¿cuándo los espacios TG son T1? Cuando son finitos, cuando son euclidianos, cuando son compactos. Ahora, la siguiente trabajo fue tratar de relacionar TG con el famoso fit y subfit. No por gusto, sino porque son las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces dicen aquí ellos que hay versiones más débiles de T1 que tienen buena interpretación en topología clásica, ¿no? Que es fit y subfit, los dos. Eh, entonces, hay marcos fit que no son TG, este que nosotros le llamamos ay, perdón, le llamamos el papalote, no es TG, porque A es punto y el cero es punto, y por el teorema que tenemos de clasificación ya no pueden existir morfismos proyectivos de ese marco al 3, pero si es fit, es que solo hay dos incomparables, ¿no? Ahí.
Ahora, este es un marco TG que no es subfit. El mismo que habíamos construido aquí, ponemos la prueba. Bueno, no vale la pena. Entonces podemos concluir que TG no implica fit y que fit no implica TG. También tenemos un ejemplo de un subfit que no es un TG. Y usando ese ejemplo y estas dos cosas, tampoco TG no implica subfit y subfit tampoco implica TG. Entonces, me voy a adelantar tantito. ¿Cómo está la cuestión? Está así más o menos. Ah, no, bueno. Esperen. No. Vamos a dar, obviamente, si tú tienes parece ser que el TG es un nuevo axioma de separación. Parece ser porque, claro, todo esto lo digo desde la inocencia, ¿no? No somos expertos en marcos, ni mucho menos. No sé, no sabemos si es un nuevo, parece que sí es un nuevo axioma de separación. Por lo tanto, sería deseable decir un espacio topológico es TG si omega de X es TG, ¿no? Para empezar a trabajar con espacios TG y no marcos TG, necesitamos unas proposiciones, teorema. Por ejemplo, este caracteriza espacios T1 usando marcos, ¿no? X es T1, si para todos, cualesquiera dos elementos en X que no son iguales, existe un marco F y un morfismo pero en top, que las imágenes de estos dos puntos son incomparables en los puntos. Son puntos y son incomparables. Entonces, este es un teorema que ya empieza a mezclar. Este sí ya está out of joint, ¿no? No es ni de topología, no es ni de marcos, está ahí, ¿no? Este es de Gavrilovich, más o menos él no lo dice así, pero bueno, lo rescatamos de su trabajo. Un espacio es T1, si solo sí toda función continua que sale de Sierpinski es constante. Ahora, desde luego, la definición que se antoja es esta, ¿no? Un espacio X es TG si omega de X es TG. Los naturales con la topología cofinita resulta que es T1, pero no es TG como espacio. Así que T1 no implica TG en top. Todo espacio TG es sobrio. Más aún, TG si solo sí T1 más sobriedad. Así que tenemos el siguiente dibujo en top. Nosotros pensábamos que TG era una buena alternativa de T1 en marcos, pero cada vez pensamos que es una buena alternativa para T un medio, ¿no? No, T 1.5. Es casi Hausdorff, ¿no? Está más cerca de lo Hausdorff que de lo T1. Vamos, pues bueno. Eh, Como les decía, la topología se salió de sus goznes. Quién sabe qué cosa sea ya. Y traigo un poema que escribí ayer. Les pido piedad. Como ya lo escribí, lo voy a poner, pero tiene que ver con mi infancia y tiene que ver con una noción de espacio que se generó en mi infancia y que desde entonces la ando persiguiendo, ¿no? Y es esta. Se llama Casa del Tiempo. Dice, de niño las alfombras eran carreteras cálidas
Ahí configuré un espacio. De niño calibré manteles, sillas, muros, piernas, pisos, banquetas. De niño determiné potencias. Desde entonces, los carritos que tengo son para deslizarlos con rodillas descalzas y una mano que gusta. Gracias. Déjame. Ah, muchas gracias, Fernando. Thank you so much, Fernando, for your poem. It's beautiful. Questions, comments, preguntas, comentarios para Fernando. Juan Carlos. Por ejemplo, de las proposiciones que ustedes quieren buscar, bueno, ¿es solamente una idea de la implicación o si requiere ser un sí, solo sí para decir, pues estas propiedades que yo estoy buscando tienen un comportamiento similar la de Marcos a la espacial? Bueno, lo pregunto porque en nuestro caso tengo una propiedad conservativa y la propiedad es conservativa sí, solo sí, en el espacio, bueno, una propiedad en el espacio topológico es conservativa sí, solo sí, el marco de abiertos conserva la propiedad en marcos. Pero aquí la que ustedes tienen es solamente, o sea, también requiere haber como una especie de conservatividad o solamente es un sentido. Sí, por cómo la definí es conservativa. ¿Otro comentario, pregunta? Bueno, yo les pregunto a ustedes. Les pregunto a ustedes, ¿estoy más cerca de los T2 que de los T1 o no? ¿Dónde estoy? ¿Son T1? En general no. Los T son T1 Ah, ok. y los T2 son T1. los T3 Implicaciones las tenía solo en top, ¿no? Pero las implicaciones, o sea, no, pero por ejemplo, en Marcos, ¿con cuál definición de Hausdorff? ¿Cuál definición de Hausdorff implica TG? Ajá, pero Es, yo creo que lo hice en Marcos, porque para empezar, en Marcos sí le puse fix. ajá, Y T2, sabiendo que hay un montón de posibilidades, no me metí con ninguna. pero nunca han checado la de Johnston, la de sí, la de Isbell, Porque quisiera saber. Es que yo siempre pensé que era T1, porque era lo que tenía. ajá. Versión diferente de T1. Apenas O sea, empecé a plantear esta ponencia así, y hice este dibujo, ya no estoy muy seguro. si el marco es TG, su espacio de puntos es T1. No tengo que Eso debe ser cierto, ¿no? podemos explicar. Bueno, pues ya. Bueno, pero ¿qué es T1 T2? ¿Eh? ¿Es T1 o T2? No, yo creo que está más cerca de ser T1, ¿no? Porque
está como fit, débilmente ajustado y Pero eso no implica ninguna de esas. Pero a lo mejor porque si son equivalentes, pues es que igual está la noción de débilmente subajustado en marcos, ¿no? Entonces, posiblemente con esa sí tenga, pegándole esa, si alcanza a hacer alguna más. Bueno, Recordando un poco, encontramos una noción que llamamos supercampeones. Ese que es que no haya morfismos supredictivos. Aunque se escuche, Marco. Que no haya morfismos supredictivos de omega de X o de X, del marco al rombo, cuatro. a 4. Y eso le llamamos TSG. Eso pensábamos que era la noción de Hausdorff, pero ya no estamos convencidos de eso. Y ya por eso no lo presenté, porque sí, pues tenemos que pensarlo, ¿no? empaquetado. Habla. Sí, porque bueno, hay una noción topológica que es el espacio de parches, ¿no? Y cuando tengo un espacio empaquetado, el espacio queda en medio de T1 y T2. Entonces, bueno, de las cosas que nosotros estamos investigando es cómo se ve esa propiedad en marcos. Entonces, pues a lo mejor estamos estudiando la misma propiedad y ni sabemos. Porque igual, esa sí es, de manera espacial está ubicada a la mitad, ¿no? Para que, o sea, tengo una cuestión en menos que T2 y la estoy metiendo ahí entre T1 y esa es, en Marcos es arreglado, pero bueno, no sé si te acuerdas de la charla de Puebla. Eh, O sea, sí. bueno, pues chance y es la misma, quién sabe, pero sí está a la mitad también, la de nosotros. Pues tú tienes más chance de checar lo que yo, porque, ajá, es una teoría que yo no sé. Y esto es muy sencillo, o sea, una definición muy sencilla. Bueno, gracias. So our next talk will be in 5 minutes. Siguiente charla será disponible.
Our next talk would be in 5 minutes.
Where we have now our last talk this day. The following talk will be also in Spanish. Our speaker is Edgar Omar Velasco Paez from UNAM, Mexico. The title of his talk is Hochschild Mitchell Cohomology in Triangular Matrix Categories. Thank you. Gracias, Liz. La cohomología de Hochschild, pues la introdujo Gerald Hochschild en 1945 y originalmente fue para K-álgebra sobre un campo algebraicamente cerrado y un módulo finitamente generado. Él la introdujo él estaba estudiando cosas de cómo extender las álgebras, o sea, cómo meter, cómo Barry Mitchell define, bueno, generaliza ese concepto para cada categoría, ¿no? Pensando en que, bueno, pensando en su filosofía de que una K categoría es un anillo con varios objetos.
el ejemplo que uno siempre tiene en mente es la categoría con un solo objeto. Ujú. Bueno, y bueno, más adelante ya se escucha. Pues un ejemplo de K categoría natural o de K álgebra natural primero es considerar la K álgebra construida a través de un CARCAC finito con un módulo, un ideal admisible. Ujú. Y bueno, uno puede construir, es una construcción pues un poco laboriosa, la cubriente de Galois universal, o sea, para un álgebra, y muchas veces estudiar la cubriente universal nos proporciona información del álgebra. Ujú. Y bueno, un resultado ahí importante que obtuvieron, eso lo hice yo, ¿no? Un resultado importante que tiene bastante importancia es de Civils y Julia Redondo, que justo encontraron que existe una sucesión espectral de las cohomologías de la cubriente de Galois que converge a la cohomología de Hochschild-Michel, ¿no? Ujú. Y bueno, en esta plática vamos a hablar pues de la cohomología de Hochschild-Michel, pues en el sentido de K categorías, y estudiamos cómo se relaciona la cohomología de Hochschild de una K categoría con la cohomología de Hochschild de esta categoría cociente. Ujú. Vía aquí un ideal. Bueno, ya no pasa otra vez. No, eso es hacia atrás. A ver. Otro. Ajá, bueno, voy a establecer algunas notaciones. Voy a considerar K categorías pequeñas. Eso quiere decir que las clases de objetos en realidad son conjuntos. Y más que eso, el espacio de morfismos de X en Y va a formar un K espacio vectorial y la composición es K bilineal, ¿no? La que sigue, sí funcionó. Y bueno, los K funtores para mí no son más que funtores o sea, funtores entre K categorías, pero de tal manera que la asignación en morfismos es K lineal, ¿no? Ujú. Lo siguiente es, siempre que ponga fun sub k de A en B, significa que estoy tomando la categoría de funtores, ¿no? Y los morfismos, las transformaciones naturales. Ujú. En particular, la categoría de funtores que voy a estar utilizando va a ser la categoría de funtores aditivos de C en grupos abelianos. Ujú. Es una categoría C, va a ser aditiva, pequeña, para que tenga sentido hablar de los funtores aditivos, y la voy a denotar por mod C. La mod C va a ser la categoría de funtores aditivos de C en grupos abelianos, y en el caso de que pues C sea una K categoría, dado que el conjunto de morfismos tiene no solo estructura de grupo abeliano, sino de K módulo, pues mod C van a ser funtores de C en mod K. Finalmente, pues para 2K categorías, Barry Mitchell define lo que es el producto tensorial de 2K categorías. Y bueno, el producto tensorial de 2K categorías por objetos tiene parejas de la forma C, D, con C un objeto en C, D un objeto en D, y el espacio de morfismos de C, D en C', D' es el producto tensorial de estos K módulos. Ujú. Recuerden, K es bueno, estoy pidiendo que sea un campo, ¿no? Entonces no hay problema para calcular el producto tensorial. Y la composición, pues va a ser K bilineal y es dada a través de esta fórmula, ¿no? O sea, se parece, o más bien es la misma que en módulos, ¿no? Cuando uno tiene A tensor B, C tensor D, solo que en lugar del producto es con la composición en los morfismos. Ujú. Bueno, ya con eso, pues vamos a recordar lo que es cómo se define la cohomología de Hochschild. Bueno, de Hochschild-Michel, que es una generalización de la cohomología de Hochschild, porque pues Hochschild lo hizo para una K álgebra, que es el caso de una K categoría con un solo objeto. Entonces, no es de extrañarse que muchas cosas se parezcan. Ujú. Entonces, la primera definición es que para C una K categoría,
define la categoría envolvente de C, denotada como C sub E, y es definida como el producto tensorial de la categoría opuesta a C con C. Ajá. El análogo en la usual de Hochschild es pues el álgebra envolvente. Ujú. Y bueno, también una cosa importante es que a la categoría C la podemos ver como un objeto, ahí no es elemento, un objeto en mod C, ya que el funtor OM pues es de este tipo, ¿no? Va de C of tensor C en mod K. Cuando, bueno, recuerden, C siempre es una K categoría. Ahora vamos a construir el análogo a lo que es el complejo de Hochschild, pero para C una K categoría. Entonces, pues tomamos igual una C, una K categoría y vamos a construir un complejo en mod C. Recuerden, mod C era la categoría de funtores, ¿no? Entonces básicamente queremos construir un complejo de funtores que van de C of tensor C en mod K. Y bueno, el complejo que vamos a construir va a ser 0 por definición para cualquier n negativa, bueno, para cualquier n menor que -1, para n igual a -1, el complejo es por definición el funtor OM, y para n igual a 0, S sub 0 de C va a ser el coproducto de este producto tensorial de los funtores OM. No me quiero meter en cómo construir esto, pero existe, ¿no? O sea, para los que pues, saben categorías, un poco más de categorías enriquecidas, lo podemos calcular a través de un coin. No, bueno, un coin o un end por ahí, no recuerdo muy bien. Y para n mayor o igual que 1, pues el complejo en grado n va a ser el coproducto de, bueno, de todo esto que está aquí, ¿no? Observen que esto que aparece aquí, como C es una K categoría, estos son K módulos, bueno, K espacios vectoriales. Entonces, este producto tensorial es el usual de K espacios vectoriales, y aquí este es otro producto, ¿no? Bueno, tiene otro simbolito, porque estoy haciendo el producto de un módulo con un funtor. Pero eso básicamente es que al módulo lo puedo pensar también como una K categoría, ¿no? Donde, pues por definición, pues va a ser una categoría con un solo objeto, y a lo que lo voy a mandar, o sea, y a ese objeto lo voy a mandar a este K módulo. En los objetos, pues solo hay una asignación que es esa, y, o sea, se construye un funtor de C sub K. Bueno, y el coproducto es sobre n más una pareja, una n más uneada de objetos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo vamos a definir el diferencial? O sea, ya construimos los objetos de aquí del complejo. Esas flechitas salieron partidas. Bueno, los objetos de aquí, del complejo, y los diferenciales los vamos a definir de manera muy análoga a lo que hace Hochschild para las K-álgebras, solo que cada vez que, o sea, algo que al menos a mí siempre o funciona en este tipo de lenguaje de categorías, o categorías al menos con estructura algebraica, es pensar en los morfismos como cuando uno tiene el álgebra usual, ¿no? A veces casi siempre eso funciona. Entonces, los diferenciales de S1, por ejemplo, bueno, de dn que va de Sn en Sn-1, pues para un elemento aquí, recuerden que cada uno de estos son objetos en mod CE, ¿no? O sea, cada uno de estos son funtores en dos variables. Entonces, para definir el diferencial, hay que decir a dónde van las componentes. No estamos definiendo las componentes de las transformaciones naturales. Entonces, por eso hay que evaluarlo primero en C', C, y eso ya estoy parado en DN, en SN, perdón,
de C en C', entonces aquí tengo que tomar un morfismo que es alfa 0, tensor alfa 1, tensor, así hasta alfa n más 1. Y lo que hago es usual, o sea, lo que justo como se ve el complejo de Hochschild usual, ¿no? Es la suma alternante de los productos tensoriales, pero en lugar de tener un producto aquí, lo que hace uno es la composición de morfismos. Ujú. Bueno, ahora, gracias a que K es un campo, o sea, esa es una parte bastante importante, uno puede ver que en realidad en cada entrada tiene un módulo proyectivo, bueno, un CE módulo proyectivo. Y con eso esto nos da una resolución proyectiva que es conocida como la resolución estándar de C. Ajá, todo esto se construye para poder definir la cohomología vía pues la construcción de funtores derivados, ¿no? Que es a través del X o el Tor. Ujú. Bueno, entonces, gracias a eso, pues, antes de, como tal, de definir la cohomología de Hochschild, pues ya tenemos resoluciones proyectivas, una resolución proyectiva para C, pero no para cualquier funtor. Entonces necesito construir una para cuando quiero calcular pues justo ciertas cohomologías, ¿no? En lugar de solo el funtor aún, tener cualquier funtor y para eso pues uno define otro nuevo producto, tomamos 3K categorías A, C y D y consideramos F un K funtor de C en A y G un módulo de este tipo, de tal manera que A es completa y cocompleta. Y definimos el producto F tensor cuadrado G como de D en A y para cada objeto en D, pues tenemos que asociarle un objeto en A, ¿no? Y lo que hago es tomar el producto tensorial de F con G, evaluado en D. Observen que el producto tensorial en categorías es análogo al producto tensorial en módulos, ¿no? Necesito un funtor un funtor covariante y este de acá, cuando fija una D, es un funtor contravariante. O sea, al menos para que se recuerde cómo hacer ese producto tensorial de funtores. Y bueno, ya con eso tenemos la siguiente proposición, que si G es de esta forma, tal que G evaluado en C como espacio es proyectivo en mod D para todo C en C y consideramos la resolución estándar, o sea, la que construí hace rato con los CI, entonces el producto tensor cuadrado, pero sobre la categoría opuesta de G con el complejo, bueno, con la resolución estándar, resulta ser una resolución proyectiva para G. Entonces, de esa manera ya puedo construir una resolución proyectiva para casi para cualquier módulo aquí, ¿no? Bueno, salvo esta condición. Y aquí es un poco más de notación. O sea, para un módulo aquí vamos a considerar el producto tensorial por n en mod C y vamos a denotar por tor y el iésimo funtor derivado, ¿no? De ese producto tensorial. De manera análoga, el xi sobre mod C es el enésimo funtor, el iésimo funtor derivado derecho del funtor ohm. O sea, la noción clásica, pero con estas resoluciones. Bueno, estamos diciendo cómo van a ser las resoluciones que tomamos. Y con eso ya podemos definir lo que es la cohomología de Hochschild-Michel. Entonces, para definir la cohomología de Hochschild-Michel, tomamos C, una K categoría, y M, un módulo, bueno, un CE módulo, y el enésimo grupo de cohomología de Hochschild de C con coeficientes en M se define como el enésimo grupo de extensiones entre C y M visto en mod C. En particular, si M es igual a C, simplemente se denota como H sub n de C. En el caso de K álgebras es pues análogo con el mismo, o sea, con el mismo complejo, simplemente uno tiene un solo objeto. Y bueno,
Eso es el recordatorio de lo que es la cohomología de Hochschild, ¿no? Sí. Ah, notación nada más. O sea, es que, o sea, dices que la notación clásica es arriba la cohomología y abajo la homología. Notación, error a lo mejor mío tal vez, pero digo, en lo que resta de la plática va a seguir estando abajo. Ajá. Entonces, es el, ¿eh? No, 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 no. No. Exacto, justo. En la categoría puesta. Este, piensa eso, es un error. Ajá, notacional. Tal vez ir en contra de la corriente, ¿no? O sea, es comología. Ajá, o sea, cuando siempre que ponga esto es comología, no homología. Construimos el complejo para el producto tensorial, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, bueno, vamos a la segunda cosa que necesito, que son los epimorfismos homológicos. Entonces, vamos a recordar lo que es un ideal bilateral de una K categoría. Un ideal bilateral de una K categoría es un K subfuntor. Eso quiere decir que, pues, evaluado en cualesquiera dos objetos, esto vuelve a ser un K submódulo, pero pedimos que sea cerrado, o sea, un subgrupo, perdón, y la condición 1 y 2 nos dice que es cerrado bajo composición, ¿no? Como en el producto por el ideal. Luego, si uno tiene un ideal bilateral, uno puede construir la categoría cociente de la siguiente manera. Los objetos en C van a ser los mismos que los de C cociente I, van a ser los mismos que de C, y el espacio de morfismos va a ser, acuérdense, C es al menos ahorita una C, es K categoría, entonces hago este cociente como K módulos. Y la composición es la inducida por C. Uno tiene asociados pues los funtores canónicos de proyección de C en C cociente I y también en la categoría opuesta, ¿no? De C op en C op cociente I, que es isomorfo, a C cociente I op. Y bueno, esta es la composición con los funtores que van de C en C op y el otro que va pues de C en C cociente I op. Luego, esos inducen por cambio de categorías los siguientes dos funtores. Y bueno, bajo ahí un poquito más de trabajo en este artículo de Rodríguez, Sandoval y Santiago en el 21, ellos muestran que existe una familia de morfismos canónicos entre los grupos de extensiones de F y F' y de pi1 de F y pi1 estrella de F', ¿no? Los funtores de cambio de categorías. Y bueno, estos van a ser cruciales. Entonces, ellos mismos, en ese mismo artículo, ellos introducen la siguiente definición para C una categoría preaditiva e I un ideal en C. Nosotros decimos que K es un ideal I es K idempotente si los morfismos estos morfismos phi sub I son isomorfismos hasta grado K. Y un ideal va a ser fuertemente idempotente si los morfismos inducidos ahí son todos isomorfismos para cualquier I. Bueno, entonces la siguiente proposición es una caracterización de los que son ideales fuertemente idempotentes, ¿no? O sea, un ideal en una K categoría va a ser fuertemente idempotente si solo si se cumplen alguna de estas condiciones equivalentes, ¿no? Donde aquí está, este X es diferente al otro porque básicamente estamos pensando en bueno, mm, este X de aquí, bueno, con mayúsculas, cuando estoy tomando esto de aquí, es tomarme
estoy tomando el X como, esto de aquí es tomar el cociente con el ideal, ¿no? Fijando alguna de las entradas. Ajá, o sea, acuérdense que necesitamos un funtor covariante y otro contravariante. Entonces, es esto, ¿no? La evaluación en un objeto C. Ajá, o sea, y aquí sí es el X ya normal que tenemos. Ujú. Bueno, y las condiciones, la condición B es que nos pide que este X sea 0 para cualquier módulo. La condición C nos pide que es lo mismo que en B, pero solo para módulos inyectivos. Y de manera análoga como se construyen los isomorfismos, bueno, los morfismos primero entre los X se puede calcular o se pueden construir los morfismos entre los funtores derivados Tor. Que estos sí son los que vimos al principio, ¿no? Y también está el Tor en mayúsculas, que es vía esto, y se pide, la condición E y F son muy similares, salvo que la última se pide solo para los proyectivos, ¿ok? Y bueno, con esa proposición o esa caracterización, uno define, o sea, bueno, en realidad es uno define lo que va a ser un ideal, bueno, un epimorfismo homológico, entonces sea I un ideal en una categoría C, vamos a decir que pi de C en C cociente I es un epimorfismo homológico si el ideal con el que estamos trabajando es fuertemente idempotente, ¿no? Entonces, ser fuertemente idempotente ya involucra isomorfismos entre los grupos de extensión y los grupos de torsión. Bueno, entre los Tor estos. Bueno, y bueno, vía esa proposición uno puede probar que si pi1 es, es un epimorfismo homológico, entonces el pi2 que va en las categorías opuestas también es un epimorfismo homológico. Y la segunda es que el producto tensorial de epimorfismos homológicos también es un epimorfismo homológico. Y bueno, finalmente, digo, la parte como central del trabajo es sobre relacionar la homología de Hochschild-Michel de la categoría de matrices. Entonces, vamos a calcular, simplemente es calcular la cohomología o ver cómo se relaciona la cohomología de Hochschild-Michel de las categorías de matrices, ¿no? Entonces, por eso recordé, digo, la cohomología de Hochschild y esto de los epimorfismos homológicos que básicamente guarda el resultado en esos isomorfismos de cuando obtienes un ideal fuertemente idempotente. O sea, la prueba está en encontrar un ideal fuertemente idempotente que nos conectara esas cosas. Entonces, vamos a recordar lo que es la definición de la categoría de matriz triangular. La introducen en bueno, un artículo que fue enviado mucho tiempo atrás, pero lo publicaron hasta el 24 de León, Ortiz y Santiago. Entonces tomamos U y T, 2K categorías y un funtor aditivo. Vaya, es en realidad un funtor en mod U tensor TO. Definimos la categoría de matriz triangular lambda, que va a ser la denoto así como una matriz de 2 por 2 de la siguiente manera, ¿no? Los objetos van a ser matrices de 2 por 2, donde T está en T, 0, bueno, 0 en la entrada 1, 2, aquí va a ser el funtor M y aquí U, un objeto en U. Observen que siempre está fijo el funtor M, ¿no? Siempre aparece en todas las matrices. Ajá. O sea, como que en los objetos no juega un papel importante, pero para cualesquiera dos matrices se define el conjunto de morfismos de la matriz 1 en la matriz 2 como la matriz de 2 por 2, ¿no? Que básicamente es tomar los morfismos de T en T', 0 en la segunda entrada, en la 2, 2 es los morfismos de U en U', pero en la entrada 2, 1, si se fijan, estoy tomando la evaluación del funtor M
en las diagonales, ¿no? Bueno, en U', coma T. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué exactamente esas entradas? Yo tampoco lo sé, pero al menos eso le va a dar estructura, o sea, una estructura al menos visual a la categoría. Pudimos cambiar, o sea, uno puede cambiar y a lo mejor dices, ¿y qué tal si pongo, pongo el U de acá y el T' del otro? A lo mejor también funciona, ¿no? Pero habría que checarlo. Y bueno, falta definir la composición, ¿no? Entonces, la regla de composición, bueno, aquí ya me salté un paso, este es el OM de la matriz M, digamos, en M', y este es el OM de la matriz M' en la matriz M bi'prima, ¿no? O sea, ya lo pasé a, a la definición, ¿sí? Y bueno, la composición nos tiene que dar un morfismo de la matriz M en M'. Ajá, entonces estos de acá tienen que ir de T en T doble prima. Y bueno, un morfismo aquí va a ser una matriz de esta forma y tomo otro morfismo aquí. Y entonces la composición de alfa 2 con alfa 1, si se fijan visualmente, es hacer el producto de las matrices. Ajá, T1 con T2, bueno, composición. Ajá, U2 con U1 composición. Y aquí cuando uno toma el segundo renglón con el primer renglón me queda M2.T1 más U2.M1, donde M2.T1 pues vamos a usar el funtor M que tomamos, ¿no? El funtor M es un U tensor T op módulo. Entonces, tomo mi morfismo en T y evalúo M en U doble prima tensor T1 y eso es un morfismo que puedo evaluar en M2. Bueno, hay uno, o sea, yo creo que es difícil convencerse rápidamente, pero esas dos cosas viven en MU doble prima T. Y bueno, recuerden que M era un U tensor T op módulo, entonces estas dos cosas viven en un mismo K módulo y por eso tiene sentido sumarlas. Bueno, bueno, más bien ellos checaron que forma una K categoría, ya que pues tanto U y T son K categorías y las evaluaciones nos dan K módulos. Entonces, bueno, ya el trabajo que yo hice con el profesor Valente consiste en ver cómo se relaciona la cohomología de Hochschild-Michel de esta categoría con las categorías T y U, ¿sí? Bueno, y bueno, para eso, pues voy a construir, bueno, nada más vamos a observar estos que tenemos funtores, básicamente son pues las proyecciones en las entradas. Si uno va a ir de la lambda, es la categoría de matrices, que lo que hace es pues me voy a quedar con las entradas en U, ¿no? Y para un morfismo en lambda, pues me quedo justo también con el morfismo en U. Después puedo construir el phi1 op, que ese va a ser mi phi2, que es básicamente componer con los funtores de lambda en lambda op, o sea, cambiar la estructura a la categoría opuesta y ya que obtengo esos dos funtores, puedo hacer el producto tensorial de bueno, de esos dos funtores. Luego, ese producto tensorial va del álgebra, bueno, de esta categoría envolvente en esta otra categoría envolvente y a esta todavía la puedo componer con el bifuntor OM en la categoría U. Y con eso creo el morfismo, bueno, en realidad es una transformación natural del funtor lambda, bueno, el ohm lambda al funtor ¿no? De las composiciones de con el bifuntor ohm, que básicamente es lo mismo que en la proyección, pero nada más en beta, ¿no? O sea, aquí es solo para
como que tener un poco de formalismo, parece que no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? O sea, es el mismo morfismo, pero sí que estamos cambiando de categoría. Ujú. Y bueno, obtuvimos esta secuencia exacta que es con el morfismo gamma phi 1 que va de lambda en la composición esta de que está aquí. Y lo que hicimos es verificar pues que esto es su proyectivo y este K va a ser igual un bifuntor en UE, o sea, en la categoría envolvente. Y por definición va a ser el kernel de las componentes de esta transformación natural. Ujú. Entonces, básicamente se obtiene una sucesión exacta a fuerza, ¿no? Ajá, pero más que tener la fuerza, uno checa que este K que sale aquí va a resultar ser un, un ideal fuertemente idempotente. Ujú. O sea que vamos a obtener los isomorfismos entre los grupos de extensión. Ujú. Bueno, entonces una primera proposición es que si H es la composición de los funtores que definí anteriormente y consideramos la sucesión exacta esta que está aquí, uno puede aplicar la sucesión exacta larga de cohomología y obtener isomorfismos entre los grupos de extensiones de lambda y H. Recuerden, lambda es lo estoy pensando como el bifuntor ohm, ¿no? Aquí. Y el grupo de extensión de H y H igual en mod lambda E. Ajá, de manera, bueno, la proposición 5 es la que justo es la crucial. Es que existe un isomorfismo entre los grupos de extensiones de H y H, o sea, el anterior, vistos en mod lambda E, y el grupo de extensiones entre U y U, pero en mod lambda U. Ujú. Y bueno, esto era por definición la cohomología, o es por definición la cohomología de Hochschild-Michel en U. Ajá, y bueno, un sketch de la prueba es básicamente ver que este morfismo, pues, como ya les había dicho, es equivalente a la proyección natural hacia la categoría cociente con un ideal, y más que eso, ese ideal resulta ser el K de la sucesión exacta, ¿no? De la proposición anterior, o sea, ver que K es fuertemente idempotente. Bueno, es una secuencia ahí de isomorfismos. Ujú. Y bueno, ya con estos dos isomorfismos y la sucesión exacta larga, ¿eso por qué se ve punteado? Bueno, pues obtuvimos el resultado, ¿no? O sea, no, en realidad no es lo que uno esperaba, pero es lo que se pudo obtener de momento. Ajá, que para una categoría de matriz triangular, ajá, existe una sucesión exacta larga que conecta, o bueno, que relaciona la cohomología de Hochschild-Michel de lambda con la cohomología de Hochschild de U. Ujú. A través de esta sucesión. ¿Ok? Y la prueba eh, es empezar con la sucesión que di hace un momento, aplicarle a esa la sucesión, bueno, aplicarle este bifuntor a la sucesión anterior, obtiene uno la sucesión exacta larga de homología y aquí, esto último que está aquí, estos de aquí, pues ya son los grupos eh, los grupos de cohomología de Hochschild-Michel, ¿no? Pero estos de acá aún están en mod lambda E, pero los podemos cambiar por los isomorfismos por los isomorfismos que están aquí, ¿no? Ah, por los isomorfismos sobre todo este que está aquí, ¿no? De lambda en H. Ujú. ¿Sí? Y obtener finalmente la sucesión esta. ¿Ok? Y bueno, ya no lo digo, pero análogamente a cómo se construye el phi 1, uno puede construir un psi 1 y obtener aquí otro ideal fuertemente idempotente
que va a ser la proyección en la otra entrada. Ajá. O sea, se tiene otra sucesión exacta que conecta la cohomología de lambda con la primera entrada. Y digo, por ahí hay otra secuencia que quedó pendiente, donde ya se involucra la M y la U. Ajá. Pero todo esto también nació de un resultado que no lo mencioné, pero es de Michelena y Platze, que es para álgebras de matrices triangular de este estilo, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es todo y esas son algunas referencias. Ujú. Muchas gracias, Edgar. Thank you so much, Edgar. Edgar, preguntas, comentarios. Este, No, en este caso, ¿tienes más estructura en la homología de Hochschild, Michel? No lo he utilizado porque en el caso de la homología de Hochschild usual, Hochschild dice que, bueno, más bien se sabe que admite una estructura de álgebra de Lie y ¿cómo se llama? Del álgebra Hellstein-Haber o algo así, pero esa sí no, lo desconozco yo, ¿no? O sea, no me metí más allá de esto, ¿no? La beca del CONACYT se acababa. La, la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando las categorías consisten de categorías con un solo punto? ¿Obtienes o recuperas resultados de álgebras de matrices triangulares o algo así? Ah, sí, sí, justo, o sea, justo cuando, no lo traigo, pero justo cuando uno tiene una categoría, en este caso con un solo objeto, pues uno pues obtiene la categoría de matriz triangular usual. Bueno, está esto, ¿no? Cuando uno tiene M es un A módulo o B módulo derecho, y está el resultado este que les mencionaba de Michelena y Platze, que justo hay una sucesión, pero ella, o sea, es análoga a esto, que es con el anulador, pero, con el anulador de F, perdón, sección, ahorita no me acuerdo qué, y empiezan los ohms, ¿no? A ver, espera. Ella parte del idempotente ¿no? Sí. Empieza con un idempotente y ese idempotente juega un papel en la sucesión que ellos ¿no? No construyen. Eso es mi proyecto. Entonces, nuestro primer intento fue, ahorita no recuerdo cómo tal la sucesión, pero fue tratar de rescatar esa sucesión. Perdón. Pero lamentablemente ahí habían problemas porque en algún momento había una dualidad que no se tiene en categorías en general y solo hay un monomorfismo. Entonces, por eso el cambio esta cosa de los ideales fuertemente idempotentes. Pero sí, o sea, algo también hay que me quedó a mí como la espinita es, ella empieza con un anulador, ¿no? Y otra cosa, digo, son más dudas que respuestas. Ajá. Otra es que, por ejemplo, la cohomología de Hochschild en el caso del álgebra, el primer grupo de cohomología del álgebra, bueno, de una álgebra sobre sí misma te regresa el centro del álgebra. El centro, si es arriba. Ecuaciones internas. Ajá. Y bueno, sí que hay una noción de esta, al menos esa la vi en un artículo de Manuel Saurín, pero de esta sí ya no mucho más. Pero nuestro primer intento era
hacer algo parecido a esto, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo puedo definir el anulador de mi punto? Ingenuamente, no lo sé. Sí, no, pero seguro que Auslander ya lo hizo. Lo habrá escrito en alguno de sus trabajos. La construcción que haces de categoría de matriz triangular la haces con un módulo M fijo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Y ese módulo cuando tiene, ¿qué sale esa categoría cuando mueves el módulo? Cuando tienes distintos módulos, ¿qué sale? O sea, cuando tienes un módulo particular, un módulo específico, ¿no han fijado el módulo, cierto módulo que sale la categoría? Porque la construcción es para un módulo fijo, ¿no? O sea, Bueno, no un módulo, es un funtor, ¿no? Es un funtor, perdón, es un funtor aditivo. ¿Qué pasa si ese funtor es uno en particular, un específico? Sí. Sí, sí, o cualquier variación que bueno, no tanto así como, no, o sea, a lo mejor que sea finitamente generado, o alguna propiedad, no. pero si es finitamente, al menos había un resultado que si M es proyectivo. Perdón. Es que no está no traje la sucesión esta con M proyectivo, digo, el que la involucra a M, ¿no? O sea, nuestro intento por querer rescatar esto terminó en tres sucesiones, ¿no? Pero que por un lado está U, está la T y está M, pero bueno, nada más hay como un corolario para cuando M es proyectivo. Pero, o sea, como álgebra sí que hay muchos resultados sobre el estudio de esto, ¿no? Y de los contextos de Morita, que aquí le faltaba pues otro bimódulo. Pero sí, no, o sea, como tal nada más un resultado por ahí pequeño para cuando P es proyectivo, pero justo es como pedirlo para que se anule cierta homología, ¿no? Y decir, sí, el álgebra de matrices triangular coincide con la de U. Ajá. Cuando M, como funtor es proyectivo. Ujú. Pero es lo único, pero es forzar a la sucesión, ¿no? O a lo mejor inyectivo también. Ujú. Bueno, le damos las gracias a Edgar. Esta ha sido nuestra última charla por el día de hoy. This has been our last talk today. Algunos anuncios para el día de mañana. Mañana tenemos una mesa redonda que es de 4:30 a 6. Por ahí les vamos a mandar un correo electrónico con la información y quiénes son los participantes. Para terminar, les agradecería una fotito para la evidencia. A ver si me sale porque cada que se no entiendo. Ahí bueno. Ahí ya se ve lo que se pueda. Ahí pues. Ángel, ahí, de frente nada más. Luego sigues platicando. 1, 2, 3. Gracias. Mañana es a las 9.